Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión 1.3 de Management and Governance. La sesión va a estar en español y en inglés. So we're going to start with session 1.3 and the presenters are going to have English presentations. And if you want to post your questions in the chat in Spanish or in English, either way, we can translate them without a problem. So we're gonna present first Daniela Font. And I'm gonna in Spanish. Okay, that's fine. You want me to cancel? You want to do it in Spanish? Sí. Okay. Sí, creo que, bueno, me voy a parar, pero si cualquier cosa te pido igual, sí que puedes silbarte y no estar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela, soy de Buenos Aires, Argentina, y en este momento estoy realizando una maestría en el programa de Coastal Science and Policy de la Universidad de California, Santa Cruz. Y hoy les vengo a compartir este proyecto que es parte de mi proyecto de maestría y que se titula Hacia un programa de conservación codiseñado con pesquerías artesanales, que son de Buenos Aires, para reducir la captura incidental de tortugas marinas. El proyecto está situado en la provincia de Buenos Aires, alrededor de toda la costa, con zonas al norte que son adyacentes al gran estuario del Río de la Plata y a una bahía que se ve ahí, que se llama Bahía San Borondón. Dos localidades centrales y zonas al sur que forman parte del estuario de Bahía Blanca. Y estoy mencionando los estuarios porque son áreas productivas de la zona. Bueno, las pesquerías artesanales de Buenos Aires tienen varias características. En realidad, hoy estuve escuchando varias charlas y las problemáticas que enfrentan creo que están compartidas en toda la región latinoamericana, así que solo voy a mencionar que contribuyen a la seguridad alimentaria y que intentan reducir la pobreza y el desempleo a nivel local, pero este impacto social es bastante desconocido. Entonces, esta razón, en conjunto con que el impacto económico que tienen es mucho menor a las pesquerías industriales, hace que estén desatendidas por parte del gobierno local. En particular, las pesquerías artesanales de la provincia de Buenos Aires, porque en Argentina hay 4 provincias que tienen costa atlántica y pesquerías artesanales. En particular, las problemáticas de las pesquerías de Buenos Aires son la falta de infraestructura para el desembarco, es decir, la falta de puertos para este tipo de pesquerías, y la regulación de los permisos de pesca. Bueno, en estas mismas aguas de Buenos Aires hay 3 especies de tortugas marinas, que son la tortuga cabezona, la tortuga verde y la tortuga laúd, que utilizan las aguas del mar argentino como zonas de alimentación estacionales. Y y las poblaciones de estas especies forman parte de la Unidad Regional de Manejo del Océano Atlántico Sudoccidental, como se ve en la foto de la esquina superior. Y bueno, como se ve en el resto de las fotos, en particular en las aguas del mar argentino, una de las principales amenazas que enfrentan es la captura incidental por parte de pesquerías, porque el hecho de que sus zonas de alimentación se superpongan con las áreas de pesca de las pesquerías artesanales costeras hace que estas tortugas se encuentren tanto en redes como muertas en la costa. Bueno, antes de mencionar la estructura del proyecto, dada la informalidad que tienen estas pesquerías artesanales, hay un montón de datos como son los números de capturas, los tipos de arte de pesca utilizados y el esfuerzo pesquero, que no están bien documentados, y esto hace que a su vez también falta información sobre el número de capturas incidentales y las áreas críticas donde esto sucede.
Entonces, este proyecto está estructurado en dos grandes partes. Una que está en proceso, que es el análisis de datos de capturas incidentales existentes de años anteriores, y entrevistas en campo con pesquerías artesanales, sí, ahí está, que va a suceder a partir de noviembre de este año y hasta alrededor de marzo del año que viene. Bueno, para esa primera parte que mencioné, que todavía está en proceso, la idea es construir una especie de línea de base descriptiva con los datos que ya hay de años anteriores sobre las capturas incidentales de tortugas. Y en este caso en particular se analizaron datos de capturas de esos años que están ahí, se unificaron todas las capturas de esos años y están también unificadas las 3 especies en este caso. Y se mapeó la cantidad de capturas incidentales para intentar identificar áreas críticas que ahí se ven en la zona sur de la bahía que mencionaba antes. Bueno, una aclaración es que acá solo eran capturas de las localidades del norte, no del resto de la provincia. No es que en el resto de la provincia no hay capturas, sino que acá se analizó solo la zona norte en este primer caso. Y este mapa, bueno, ahora lo voy a contar, pero este mapa es uno de los que se va a socializar con los pescadores para intentar validar esta información. Bueno, y en la segunda parte del trabajo vamos a realizar entrevistas con pescadores en las localidades que mencioné en el mapa del principio. El contacto con los pescadores se va a dar a través de personas y investigadores que ya están trabajando con las comunidades hace un montón de años. La modalidad de las entrevistas es no estructuradas y semi-estructuradas. Esto quiere decir que armamos una guía de preguntas, pero que no es una guía rígida y que va a permitir el diálogo y que el pescador pueda guiar la conversación. Y también algo que vamos a hacer es escuchar a los pescadores más de una vez. Idealmente creo que serían 2 o 3 veces, depende del interés de los pescadores de participar. Entonces, la primera entrevista va a ser un poquito más estructurada y las entrevistas subsiguientes van a ser menos estructuradas, con diálogo más abierto. Y en la primera se van a abordar temáticas más generales sobre el tipo de embarcación, la experiencia de pesca, los tipos de redes utilizados. Y en las entrevistas subsiguientes se van a intentar abordar temáticas un poco más sensibles que tienen que ver con la captura incidental de tortugas marinas. Y cuestiones que se van a tratar, por ejemplo, son por qué los pescadores piensan que sucede la captura incidental en estas zonas, si tienen ideas sobre posibles soluciones, si les interesa evitar la captura incidental en estas zonas. Bueno, los objetivos de estas entrevistas son contextualizar la captura incidental desde la perspectiva de los pescadores, entablar relaciones de confianza con estas comunidades e intentar reconstruir las trayectorias individuales de cada uno de ellos. Y por último, sentar las bases para diseñar un programa de conservación con ellos. Bueno, quería mencionar esto en particular. Este es un tema que se va a abordar en las entrevistas y se trata sobre las percepciones que tienen los pescadores sobre prácticas de conservación. Y esto es porque en Argentina ya existe un plan de acción nacional para la conservación de tortugas marinas que realiza reuniones anuales y invita a los pescadores a esas reuniones. Hasta el momento igual creo que se realizaron solo 2 porque hubo la pandemia en el medio y el plan se desarrolló en 2018. Pero bueno, también hay institutos de investigación y desarrollo pesquero que realizan talleres y jornadas de pesca donde también se invitan a los pescadores a participar. Y también se han realizado experimentos con cambio de redes para reducir la captura incidental de tortugas. Estos talleres y reuniones intentan abrir el diálogo y el intercambio con los pescadores, pero lo que sucede en la práctica es que terminan estando muy enfocados a lo que es la reducción de la captura incidental de las especies amenazadas y no tanto en las necesidades y en las problemáticas que ellos enfrentan. Entonces la idea con esta parte de las entrevistas es reconstruir un poco cuál es su experiencia, si han participado en estas prácticas, cuál fue su experiencia y cuáles son sus percepciones al respecto.
Bueno, y por último, todo este proceso de entrevistas que va a suceder en estos meses es como el primer paso para diseñar un programa de conservación en conjunto con la comunidad. Así que va a ser un montón de aprendizaje y todavía no sabemos cómo va a salir, pero hay algunos aspectos que son súper importantes y que consideramos mencionarlos a la hora de iniciar este programa de conservación, y ellos son identificar cómo quisieran participar los pescadores, porque va a requerir tiempo para que ellos participen, cuáles son sus intereses, si quieren participar o no, y respetar cuando no quieren participar de este programa. También pensamos que una de las principales motivaciones para convocarlos es el hecho de que puedan tomar decisiones sobre sus propias prácticas pesqueras, y esto quiere decir que, por ejemplo, no los obliguen a cambiar un arte de pesca para reducir la captura incidental, sino que puedan como compartir sus ideas sobre cuáles piensan que serían otras posibles soluciones. Bueno, y por último es un poco parte de lo mismo, pero también como brindarles esa confianza de que si participan, sus contribuciones sí van a poder influenciar la toma de decisiones con respecto a las prácticas pesqueras. Bueno, eso fue todo. Quería agradecer a mis directoras, Vicky, que es de Buenos Aires y está trabajando con tortugas y con esta comunidad de pesqueros hace como 15 años por lo menos, a mis directoras de la Universidad de California Santa Cruz, Elena y Katie. La ONG Aquamarina es parte de este proyecto, de hecho parte de los autores del proyecto son de esta ONG local de conservación de biodiversidad marina, y al New England Aquarium, que es la principal fuente de financiamiento del proyecto. Bueno, muy bien. Gracias, Daniela, por la presentación, y tal vez tenemos preguntas del público para Daniela. Voy a revisar si hay también preguntas en el chat. Tal vez quieres ponerte acá para que la gente del Zoom te pueda- Ahí. Ok, entré un poco tarde. Pero esto lo estás implementando ¿dónde? En Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires. ¿Y tu plan es que sea solo allá o lo piensas? En principio sí, a nivel local. Ok. Lo que pasa es que nosotros acá en México, yo tengo una cooperativa 29 de agosto en Guaymas, Sonora. Yo soy socia, pero participo en un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, soy voluntaria, donde hicimos eso precisamente. Tratamos de concientizar a los pescadores sobre la captura de las tortugas. Y ahorita estamos en la temporada pues, fuerte de liberación, de lineamiento de tortugas. Entonces, me estaba comentando a Transi que precisamente hoy había liberaciones, entonces, pero también trabajamos con un campo pesquero que se llama La Manga, ahí mismo, que son los primeros, que eran los primeros, o sea, predadores que las capturaban, y ahora así como que, bueno, pues les dejamos, no las pescamos, ¿no? Pero por eso te preguntaba que a lo mejor y tienen planes para expandirse, entonces. En principio es que, bueno, primero en Buenos Aires no hay playas de anidación, son solo aguas de alimentación, principalmente en los dos estuarios que están al norte y al sur de la provincia. En el resto de Argentina, en el resto de lo que es el Atlántico argentino, no se alimentan, ahí llegan como hasta el sur de Buenos Aires y ya. Sí, no lo Sí, y creo que históricamente no fueron como una especie target para las pesquerías. Así que solo es la captura incidental como lo que más intersecciona ahí con las pesquerías de pequeña escala. Bueno, y otras pesquerías también, pero yo estoy apuntando a las pesquerías. La captura incidental sucede en pesquerías industriales costeras también. Sí, a ver, camaroneros. Señor, que poder sacar su mismo arte de pesca. Ah, claro, pero ese es un tipo de arte especial. Acá, principalmente, bueno, algo que queremos hacer es identificar el tipo de arte involucrada, pero lo más utilizado son redes de Magic. No, son las redes que se dejan en la columna de agua, pero no arrastran el fondo.
No, pero digo, acá que son. Ah, la que sí. Sí. Tal vez levantar la voz para que la gente de Gobernanza y manejo de la PGR. Por ejemplo, nos hemos sido preocupantes en el campo de la exposición, sigue escuchando sobre el fortalecimiento, por ejemplo, organizacional. Eso es importantísimo. La capacitación en la gente, propiamente dicha, que debemos formar, también es importante. Pero, ¿cuál puede ser la estrategia de cómo ayudar a la propia naturaleza a recuperarse en los recursos, por ejemplo, que están siendo plenamente explotados? En este caso, lo que con nosotros en Perú hemos identificado que tenemos un contrincante o una competencia, por así decirlo. Nosotros en Perú sacamos el recurso llamado propia Atlas, que es el choro. Y tenemos digamos, una competencia que se llama estrella. La estrella viene y arrasa con todo y limpia, todo así como está aquí. Entonces, en una noche, muchas veces, al otro día, cuando uno va a trabajar, ya no le encuentra nada. Ante ello, eso que se ha visto, los usos que les dedicamos a la gestión de este recurso, porque el choro no solamente lo tocamos nosotros, sino que también los diferentes recursos, los peces, entre otros bivalvos, consumen estos choros bastante pequeños. ¿Cómo ayudamos a mantener este recurso choro que también crezca? ¿Qué medidas tomamos nosotros? Hemos autorregulado la sobrepoblación de peces. Sabemos que el ente científico muchas veces, pero nosotros, debido a la experiencia de los años que tenemos buceando en el fondo marino, sabemos el conflicto de cada recurso. Entonces, donde había 900 tipos de parecidos. Consciente de que nadie está por nada en el sistema o en la Tierra. Todos cumplen una función. Y la estrella de seguro tiene la propia. Entonces, hemos regulado eso y hoy día, gracias a esa medida consciente, seguimos teniendo cholo en él. Sí, también tenemos zonas perdidas. Pero hemos visto que en otros sitios donde hemos sacado, que son zonas más alejadas, donde hemos sacado el cholo, ya no hemos podido. Entonces, estos aspectos adicionales para tratar el tema de la depredación, estoy viendo que no están siendo complicados. Entonces, la naturaleza requiere y nosotros no para eso. Tal vez, bueno, tratando de unir en la intervención del señor Wigner y lo tuyo, tal vez, imagino que vas a considerar algunos puntos, o sea, van a salir durante las entrevistas puntos semejantes entre tortugas y pesca. Sí. Ya. De hecho, las mismas pesquerías artesanales también interaccionan con un delfín endémico de Buenos Aires, el delfín franciscana, y que sí que me atrevería a decir que tiene mayor captura incidental que las tortugas inclusive, entonces idealmente a futuro sería intentar hacer una estrategia que sea integral, porque a veces como reducir la captura de un mamífero marino no es lo mismo que reducir la captura de tortugas, y intentar reducirlo de una especie puede generar como aumentar la captura de otra especie. Sí, bueno, y también va a interaccionar con los targets de la... Dato adicional. Yo acabo de conversar con un colega chileno y ellos también hicieron casi lo mismo que nosotros. El problema fue que no pensaron conscientemente que el sacar todas las estrellas les iba a traer otros problemas. Ahí es donde nosotros nos convencimos que efectivamente nadie está por nada. Creo que es importante ayudar a la naturaleza. Pero no es una especie invasora, la de las estrellas, ¿o sí? ¿Mm? Ella dice si las estrellas de mar son una especie invasoras. Claro, de un momento a otro aparecen como corriente de agua. Ah. Parecen algo. No, o sea, no, vamos a sacar una bola de esa y ya no hay estrellas, porque quedaron, no.
Pero si le pedimos permiso al presidente, no llegamos a nada. ¿Qué hacemos? No, clandestinamente tomamos nuestras decisiones, porque con la ley conocemos el comportamiento de la naturaleza. En la medida que tenemos recursos hasta ahora, lo que hemos ganado es buen precio, ya no estamos mucho, la autorregulación en los recursos también es fundamental. En hilo, por ejemplo, el comité de usos y tribunal de la compresora no sabe cualquiera lo que le da la gana. Todo pasa por un hombre que es el presidente del comité. Ahí llega un pedido desde Lima, la capital, dice, quiero 300 sacos cholo. Este presidente manda a reunión a todas las embarcaciones y dice, señores, tenemos 300 sacos. No más, no te pueden pedir más, ya tenemos una cuota prácticamente de manera semanal. Y eso nos dividimos en labores que nadie saca un cholo más porque está sujeto a sanción. La autorregulación de todas maneras es una buena medida. Y así le hizo. Y en la obra. Gracias. Bueno, yo espero que vas a encontrar muchos pescadores organizados como donde vive el señor Whistler. Pero sí, muchísimas gracias por tu trabajo. Yo tenía una pregunta que era, ¿cómo vas a enlazar las percepciones de los pescadores y sus deseos de participar o no con el programa, con lo que está en papel en el plan de tortugas marinas o con las autoridades? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Qué buena pregunta. Bueno, la idea, porque en el plan de los objetivos, aumentar el monitoreo para que haya más información sobre capturas y también incluir como la perspectiva de los pescadores, pero eso está como en la teoría, todavía no ha sucedido. Pero bueno, Vicky, que es mi coautora y directora, forma parte del desarrollo del plan, así que ahí ya hay como vínculo. Y lo que queremos hacer es que de esta experiencia y de estas entrevistas de campo, bueno, es una primera instancia, pero esto y a futuro como pueda salir alguna especie de informe o reporte para las autoridades, porque no creo que se trate solo de capacitar pescadores, sino como en realidad de capacitar a las autoridades o a los agentes de gobierno para que tengan perspectivas más de ciencias sociales cuando trabajan con especies biológicas. Otro punto. En el tema de las cooperativas, por ejemplo, incluso he notado también en México, me sigue preocupando. Y es ahorita se convierte en una preocupación casi global en lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es el tipo de las cooperativas? Eso hay que conocer muy al detalle, porque no se está cumpliendo ni siquiera según mi percepción, para mi equipo. Pero en Perú, de donde yo vengo, por ejemplo, la cooperativa se ha dedicado a depredar más que nosotros, porque nosotros al menos nos autorregulamos, pero las cooperativas, como tienen cuotas individuales, ellos mismos se declaran. Por ejemplo, el erizo, que nos piden a nosotros, nos piden 200 kilos por embarcación. Por embarcación. Y en una embarcación salen 3. Pero ¿qué pasa en la cooperativa? Ahí la cuota es individual. Si en una embarcación salen 3, 200 por cada uno es 600 de creación. Entonces, ¿quién regula esto? ¿Cuál es la entidad que tiene que regular? ¿Cuál es el fin y objetivo de las cooperativas? ¿Estamos haciendo bien creando cooperativas? ¿Estamos cumpliendo su función? ¿Quién es el ente que regula esto? Entiendo que hay una responsabilidad muy grande en el cooperativismo. Es decir, en el líder. Gracias. Sí, gracias. Bueno, gracias, Natalia. Participaciones como la de Wilber te van a enriquecer muchísimo. Entonces creo que esto es una muy buena práctica para el trabajo que te viene pronto. Gracias. 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 Tenemos ahora a Tránsito González. Con Bueno, damos la bienvenida a Tránsito. Yo voy a hablar sobre la responsabilidad y el desarrollo de los
a lo largo de, creo que mañana va a haber varias sesiones en las que van a hablar sobre refugio pesquero, sobre los diferentes casos de zonas de refugio pesquero y experiencias con los pescadores que existen en México ya desde hace 10 años. Yo les voy a hablar un poco sobre la creación del instrumento. Para ponerlo un poco en contexto, las zonas de refugio pesquero son áreas delimitadas, el agua mexicana, el agua de jurisdicción federal, con la finalidad de conservar y contribuir los recursos pesqueros, su reproducción, crecimiento o reclutamiento, ¿no? Son definidas por primera vez en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable de 2007. Y aquí, bueno, estos son ejemplos de las 2 primeras zonas de refugio pesquero que se crearon en México en el año 2012. El corredor San Cosme-Punta Coyote, y ya tenemos, ya existen también zonas de refugio pesquero dentro de áreas naturales protegidas. En el caso de además, las zonas de refugio pesquero, la zona de refugio pesquero se establece, o sea, son solicitadas por los pescadores y tienen una temporalidad, generalmente de alrededor de 5 años, aunque pueden ser diferentes. En este caso, tomando el mismo ejemplo de antes, la de Bahía Espíritu Santo ya ha sido ampliada por otros 5 años más, y la de Corredor San Cosme-Punta Coyote ha sido ampliada no solo en su temporalidad, sino dos de los polígonos han sido ampliados también en tamaño. A los propios pescadores solicitan la ampliación y su crecimiento. Pero es importante conocer, digamos, de construir la creación y el desarrollo del instrumento, ya no de las zonas de refugio pesquero en cada caso, en esas comunidades de pescadores y cómo ha sido el proceso, sino el instrumento de gestión pesquera. Para ello se han realizado entrevistas o sea, se ha hecho una revisión bibliográfica y se han hecho entrevistas semi-estructuradas de una duración aproximada de 1 hora 20 minutos, con actores clave, principalmente exdirectivos de organizaciones de la sociedad civil involucradas en la creación de los principales zonas de refugio pesquero, líderes de pescadores, líderes de las comunidades de pescadores involucradas también en esta zona, ex líderes de la CONAPESCA, de INAPESCA, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y también de CONAP, de la Comisión Nacional de Área. Esta información ha sido analizada con un software de información de análisis cualitativo, y la información ha sido desglosada, digamos, en estos 6 apartados, 6 grupos de importancia. El contexto hace referencia a las problemáticas y las causas que dieron lugar a la creación de este nuevo instrumento, que ahora cumple 10 años. Las etapas son los pasos que se siguieron. Las dinámicas políticas no son exactamente, son más bien dinámicas no oficiales que impulsaron o que ayudaron a que se establecieran las primeras zonas de pesquero. Tensiones que tuvieron lugar durante todo este proceso. El comanejo, o sea, se menciona la participación, ¿no? La participación comunitaria. Este instrumento lo que busca es que sean los pescadores, son los pescadores los que solicitan. Y las lecciones que estos entrevistados recopilan, ¿no? Digamos, de todo lo que ha sucedido. Las lecciones que consideran importantes. Partiendo del contexto, una de las primeras causas, pues, se está utilizando la zonificación, ¿no? Zonificación como de áreas naturales protegidas, en algunos casos eran las zonas, ¿no? Digamos, que estaban utilizando para proteger por una parte de la pesca, pero por otra parte los propios pescadores querían, pescadores artesanales, que estas zonas quedaran protegidas para proteger su pesca, ¿no? Principalmente las reservas comunitarias, o sea, acuerdos comunitarios en los que los pescadores se organizan asesorados por organizaciones de la sociedad civil y dejan de pescar dentro de sus permisos de pesca o dentro de sus concesiones. También en otros casos, otra de las problemáticas que se abordan durante todas estas discusiones y que dan lugar a las zonas de refugio pesquero es pescadores que llevan generaciones pescando en algunas zonas más remotas y que no contaban con permisos de pesca, se les ayuda, se les regulariza. Y también se mencionan las zonas de veda,
siempre hablamos de las vedas temporales, digamos, pero también en algunos casos quedan delimitadas por coordenadas a esa zonificación como una herramienta previa, en este caso las zonas de vedas son establecidas por el gobierno, que dan lugar, sirven de ejemplo a la hora de desarrollar este instrumento, que son las zonas de zonificación. En todos los casos, lo que sí se menciona siempre, y sobre todo la inquietud de los pescadores, lo que buscan es aumentar la vigilancia para proteger su pesca. En la etapa, bueno, no sé si se entenderá muy bien, intentaré ser más o menos clara. Pues como les decía, las zonas de refugio pesquero son definidas en la ley de 2007, sin embargo son mencionadas en todas las leyes mexicanas. Se definen en 2007, pero no, o sea, se abre la solicitud para que soliciten los propios pescadores, asesorados como digo, por las organizaciones de la sociedad civil. En 2010, en medio existen reuniones entre la CONAPESCA y todas estas organizaciones promoviendo e informando sobre las necesidades de los pescadores, las problemáticas que acontecían, y en base a la metodología utilizada ya en las reservas comunitarias, se utiliza para solicitar estas zonas. Las primeras no se establecen hasta 2012 y no existe, o sea, no se crea la NOM, que es la norma oficial mexicana 049, que es la que regula cómo establecer y cómo solicitar los refugios pesqueros hasta 2014 en base al propio aprendizaje de los primeros ejemplos. Esto también es debido y es necesario a la ausencia de reglamento de pesca que debería acompañar a la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable de 2007. Entonces, desde 2012 se han creado zonas de refugio pesquero, algunas ya se han ampliado, algunas ya están en su tercera ampliación, y ahora estamos con el proyecto de modificación que empezó en 2019. Las normas oficiales mexicanas deben ser modificadas cada 5 años, pero bueno, por el COVID y probablemente el cambio de gobierno no ha salido todavía, aunque ya está el proyecto de modificación listo. Y existen propuestas, o sea, solicitudes de zonas de refugio pesquero que están pendientes, ¿no? Bueno, aquí una de las cosas interesantes en estos 2 años de diferencia entre 2010 y 2012 que menciono el cabildeo, da pie, digamos, a la dinámica política. O sea, no solo los pescadores se reúnen con la pesca, todas estas reuniones, toda esta información, todo este trabajo, ¿no? Detrás de todo esto se apoya en los empresarios para llegar también a la secretaría, ¿no? Lo que llamamos el cabildeo. Cabildeo no es una dinámica oficial como tal, pero da lugar a la creación de instituciones, ¿no? Los contactos y las relaciones o las conversaciones que se puedan dar ayudan a que en aquel momento la Zagarpa firme los primeros acuerdos, ¿no? Estos acuerdos, los primeros, los dos que mencionaba al principio, tanto el del corredor como el de Bahía Espíritu Santo, se firman en noviembre de 2012. El de Bahía Espíritu Santo en Siancán se firma el último día del mandato que termina en 2012. Entonces, también es interesante, o se resalta en las entrevistas, varios de los entrevistados mencionan estas firmas de último día, que también ocurren en el caso de las áreas protegidas, ¿no? En otros mandatos también se ha dado áreas naturales protegidas que son firmadas el último día del mandato. Por otro lado, el inicio de este instrumento también da lugar a ciertas tensiones con la INAPESCA, ¿no? O sea, CONAPESCA necesita de una opinión técnica del INAPESCA para autorizar o para establecer estas zonas de refugio. INAPESCA en un principio manifiesta, que se comenta en varias de las entrevistas también, que no tienen en qué basarse, ¿no? O sea, no existía todavía la NOM, se aprende un poco sobre la marcha, el reglamento sigue sin reglamento la ley de 2007. Entonces, estas tensiones de necesitar unas pautas para cómo, qué me vas a solicitar, cómo me lo vas a solicitar y yo en base a qué te doy la respuesta, ¿no? Y por otro lado, también surgen tensiones con CONAM, ya que en un principio CONAM no estaba muy de acuerdo o no compartía esta opinión de establecer zonas de refugio pesquero y solapar instrumentos con las áreas protegidas. Ambas tensiones se solucionan con la NOM, que sale 2 años después, donde esta norma
establece o dice, ¿no?, cómo se debe, qué es lo que requiere la solicitud y además o sea, lo que tiene que evaluar INAPESCA para dar su opinión técnica. Y además también especifica que con acuerdo de CONAMS se puede establecer dentro de un área protegida con una opinión por parte de la CONAMS y también en base al acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Por último, CONAPESCA mantiene en cierto modo tensión consigo misma, ya que dentro de la norma oficial mexicana pide, o sea, CONAPESCA desde el inicio manifiesta su intención de, bueno, y la creación también con el asesoramiento de la sociedad civil que intervienen en la creación de la norma oficial mexicana, que exista un comprobante de acuerdo por parte de los usuarios de los pescadores del establecimiento, o sea, que están de acuerdo con que se establezca esa zona donde se va a dejar de pescar, ¿no?, dentro de sus permisos de pesca. Sin embargo, aquí en el mapa podemos ver, en el número 5, ¿se ve? El número 5 es el caso de Ulloa, la zona de extracción pesquera del Golfo de Ulloa, que supone el 97% del tamaño de la zona del sector pesquero. Este mapa, le explico, el mapa en sí, el resto de números no está en escala real, porque algunos de ellos ni se veían a tamaño México, están un poquito ampliados. Los azules, que son 14, son las zonas que están ahora mismo en activo. En negro son las que están en gestión, varias de ellas desde 2018, y en rojo las que están en, ¿no? Entonces podemos ver que el tamaño es muy diferente. En este caso, en el caso número 5, CONAPESCA es ella misma la que lo solicita y ella misma la que lo establece. En un principio no hay acuerdo de los pescadores, ahora ya también en la tercera renovación se está intentando trabajar en el acuerdo con los pescadores y además no es la finalidad, no es una especie pesquera como es el resto de los casos, no es una zona para dejar crecer a esta especie que los mismos pescadores pescan en el borde de esa zona, ¿no? El caso del Golfo de Ulloa es precisamente para conservación de la tortuga que se ve afectada por la pesca. Entonces, se está utilizando un instrumento de gestión pesquera que en zona tortuga, ¿no? Por otro lado, las lecciones que destacan cada uno es, en principio, la flexibilidad. El hecho de que sea un instrumento con una duración determinada, ¿no?, y que se pueda renovar, que en su renovación se pueda ampliar o se pueda, en el caso de que los pescadores lo decidan, reducir o quitar, da una flexibilidad y una adaptabilidad al instrumento, también a las necesidades de los pescadores. Sobre todo frente, por ejemplo, al caso que mencionaba antes de las áreas naturales protegidas, que el establecimiento y el decreto es un proceso más complejo. Por otro lado, mencionan y destacan el convencimiento, nivel de organización y nivel de control necesario por parte de los pescadores, la confianza que tienen o que deben de tener en el instrumento y la necesidad de que ésta se crezca, ¿no?, no disminuya. El nivel de organización es importante porque en muchos casos hay zonas donde sí son cooperativas las que tienen su permiso o su concesión, pero en otros casos donde son pescadores independientes, pero sí es necesario, como llevamos hablando, ¿no?, todo el día, de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, que los pescadores, cada uno tenga su permiso, pero puedan trabajar y organizarse en conjunto. Por otro lado, encontrarse en medio hace referencia al comanejo cooperativo. O sea, este es un instrumento que los pescadores solicitan, pero que CONAPESCA, el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura, respalda, o sea, firma, establece y también necesaria su apoyo. Lo relatan o lo destacan como un procedimiento simple, es mucho más sencillo que un acuerdo secretarial que un decreto presidencial, ¿no? Pero es un procedimiento que la norma oficial mexicana establece como, o sea, las pautas son bastante relativamente simples y ahora en el proyecto de modificación que se especifica cómo hacer la ampliación, también, de una manera que no se complique demasiado, también destaca en la caja de herramientas que hacen referencia a los diferentes instrumentos, o sea, la necesidad de que se puedan solapar si la finalidad es la misma en caso de que incentiven, ¿no?, a la conservación o sumen para la conservación, en este caso de especies de interés pesquero, pero
cooperen, digamos, se sumen y se ayuden, ¿no? Y por último, destacan el aprendizaje, no solo como en algunos de los casos los pescadores se sienten empoderados, se sienten que, o sea, participan, intervienen en la gestión de sus recursos, pues, en la toma de decisión de este caso no son ellos los que solicitan, son ellos los que dicen dónde, cómo y cuándo, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de que en muchos de estos casos la cercanía o la necesidad o el conocimiento de este instrumento por parte de las instituciones de gobierno también les permite conocer más y mejor sobre problemáticas que muchas veces ni saben o no son tan conscientes o no se toman en cuenta de las necesidades, ¿no? Y por último, yo solo quería concluir con eso, la necesidad, ¿no? La importancia de que instrumentos como estos que fomentan o que favorecen hacia el comanejo incluyan desde el principio y en todas las fases la participación comunitaria. Por otra parte, el apoyo de Conapesca, hablábamos del comanejo, ¿no? Entonces, el pescador solicita, el pescador tiene que estar concienciado, el pescador va a respetar, él es el que está diciendo dónde lo va a poner, pero si la Conapesca está firmando, también es necesario el respaldo, ¿no? El apoyo y la parte, ¿no? Que realmente sea cooperativo. Y por último, la colaboración interinstitucional, pues muchas veces las instituciones, cada una con su finalidad, cada una con su línea de trabajo, cada una con sus proyectos, digamos, a veces como que es un poco difícil en estos nuevos instrumentos, como que esas tensiones que mencionaba antes surgen y es importante que el trabajo desde el inicio haya comunicación, ¿no? Y colaboración y respeto. Gracias. Muy bien. Mientras que reviso si hay preguntas del público en online, pero tenemos la pregunta del profesor Mendo. Me pidieron que no se escucha bien y tal vez si se pueden acercar acá o venir acá enfrente. Hablo fuerte. Sí, gracias. Solamente quería saber si costos, Son, o sea, en un principio lo solicitan los pescadores. O sea, les decía al principio, ¿no? Que mañana en la presentación de mañana van a haber estudios, o sea, van a haber casos, ¿no? Donde ya existen, me van a explicar con más detalle, ¿no? Pero esto es un instrumento que existe, que se desarrolla conjunto con el gobierno, ¿no? Que parte de esta, en muchos casos, en algunos casos ya existía como reservas comunitarias, ¿no? Entonces hubo un respaldo de hecho creo que no lo he mencionado, pero sí lo ponía, no ha habido financiamiento por parte del gobierno de 2019. En años anteriores sí hubo. También es verdad que el caso de Ulloa, por ser mucho mayor en tamaño y por la problemática que hay en ese caso, se llevaba gran parte del financiamiento. Entonces, son en muchos casos los pescadores nos solicitan asesorados por la ONG, son las ONG las que les respaldan, y en muchos casos son las ONG las que les ayudan a conseguir financiamiento y ellos mismos se vigilan. De hecho, en algunos casos de los que están, los pescadores están en trámite de gestión, hay algunos que te pueden llegar a decir, pues es que no lo estamos haciendo nosotros, a lo mejor no necesitamos esa firma, porque si no va, por eso es importante el comanejo realmente cooperativo, ¿no? Donde el pescador te está solicitando, pero tú también te estás comprometiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Tránsito? Para que... Buenas tardes, felicidades por tu trabajo. El tema de gobernanza por parte de Conapesca en cuestión a la vigilancia. Sí hay un compromiso, sí hay una vigilancia por parte de la Conapesca, y la otra, en caso de que haya que no se respete esta zona de refugio pesquero, ¿hay alguna sanción? ¿Conapesca directamente sanciona a los permisos o de qué manera se llega a sancionar que no lo cumplen? Pues sí hay una vigilancia y sí se supone que hay una sanción. El problema aquí es que hay una
carencia de vigilancia. O sea, con la pesca, y también ha habido, bueno, eso ya entraríamos en otro tema, ¿no? Pero el tema de gestiones internas de la pesca, de carencias, y hablar con los pescadores que transmiten la falta, ¿no? De estos, la palabra, pero estos técnicos con la pesca, de estos trabajadores que tienen que estar vigilando y que no, digamos, su zona de trabajo, ellos mismos te pueden decir, su zona de trabajo es demasiado grande, entonces no pueden estar allí. Muchos pescadores están ya organizados y ellos hacen su propia vigilancia. Claro, ellos tienen que llamar, ellos no tienen la autoridad, o sea, de decir, de echarte, ¿no? O sea, ya hay como, se tienen que organizar de manera interna. Entonces, sí se supone que la firma de este acuerdo te da el respaldo de Conapesca, que Conapesca va a vigilar, y en algún otro momento hubo incluso financiamiento. Ahora mismo está un poco, yo no diría que está un poco en estado mal, pero si es oficial, sí debería estar. Interesante. Muchas gracias. Tendríamos uma pergunta para Graças. Parabéns. Não entendo muito bem espanhol, mas a pergunta é que outras atividades econômicas se tem conflito com outras atividades, fora a pesca, turismo, como é esta relação com as outras actividades? Pues la verdad no sé decirte exactamente, no me viene a la mente un caso donde hay, pero no suele haber conflicto en el sentido de que lo que se está impidiendo es la extracción. Entonces, no es como que sea una zona donde tú no puedas entrar, o sea, lo que no puedes es extraer. Son zonas, no son zonas exactamente donde haya, no sé, me viene a la mente mucho turismo, pero no debe, o sea, tú podrías seguir, pues, pasando por ahí. O turismo é permitido? Sí. Buenas. En realidad se piden muchos datos que los propios pescadores muchas veces no pueden proporcionar. ¿Hay alguna medida en la cual, y que las ONGs apoyan, pero es que eso hace que sea obligatorio que los pescadores, que son los que tienen que pedir el refugio, ellos por sí solos no pueden pedir un refugio, necesitan ayuda? ¿Hay alguna manera de que Conapesca o Inapesca apoyen a los pescadores en el caso que quieran solicitar un refugio pero no tengan esa información, o quien les respalde para ello? Pues tienes razón. Discúlpeme, sí, o sea, en esa parte de lecciones hacía referencia a lo que se manifiesta en la entrevista. O sea, algunos de los entrevistados lo consideran sencillo, claro, desde esa perspectiva de ya la experiencia que tienes, ¿no? Tienes toda la razón, o sea, no es sencillo desde el punto de que sí, están siempre asesorados por las organizaciones, o sea, y sí hubo, o sea, siempre sí necesitan el apoyo, sí lo tienen, bueno, lo han tenido o lo han necesitado para hacerlo. Y sí, o sea, los años que sí hubo financiamiento, alguno del financiamiento era precisamente para eso, para estudios que se hacían, o se podría destinar, si todavía hubiera ese apoyo, para los próximos estudios necesarios que tienen que hacer para su ampliación, ¿no? El tema es que no hay financiamiento ya, o sea, no se está destinando financiamiento, por eso no solo necesitan a la ONG para que le apoyen a hacerlo, sino a financiarlo. Bueno, le damos un aplauso a... Claro, sí, sí. Quería Tal vez. hacer Sí me escucha, ¿verdad? O sea, es que es para el internet. Sí, creo que se escucha acá, pero no en los participantes del Zoom. Ah, ya se escucha. Ya te da la vuelta. Vamos a empezar haciendo una pregunta. Y es bueno explicar siempre a la gente qué significa una ANP. En Perú le llamamos área natural protegida, una zona de reserva, propiamente dicho, ¿verdad? Y para poder acogerse, para poder, digamos, intervenir en estas zonas o hacer un aprovechamiento responsable, lo primero que tiene que suceder es una formalización de los pescadores artesanales. Esta parte ya ha sido superada acá, la formalización. Pues el tema es ese, es que hay, o sea, en uno de los casos se vio que muchos de los pescadores no estaban regularizados.
Y sí es una problemática en algunas zonas donde no todos los pescadores cuentan con su permiso de pesca. O no todos los pescadores que lo solicitan se les Entiendo entonces que no se viene trabajando organizacionalmente, digamos, una asociación de pescadores propiamente dicho, sino de manera individual. Es que depende, o sea, hay pescadores que están organizados en cooperativas, hay pescadores que lo solicitan como persona Natural. digamos que se podría hacer la cooperativa y está la persona física. Gracias. Claro, natural. Entonces sí tenemos un gran problema, porque lo primero que se fortalece, y hablando de fortalecimiento organizacional de la pesca artesanal, lo primero que se les pide es que se organicen, y a través de una persona que es su representante se podría manejar, ¿no? Siempre. O sea, hay algunos de ellos que son independientes. O sea, el pescador independiente solicita su permiso y se le concede. Hay veces que Es verdad, es es un la derecho. cooperativa la que solicita y la cooperativa tiene varios permisos. No necesariamente todos los cooperativistas de la cooperativa tienen un permiso cada uno. El permiso va asociado a la embarcación. En todo caso, para poder intervenir en un área natural de reservación, también se tiene que contar con un plan de manejo, de extracción, de aprovechamiento del recurso en mención. ¿No tienen eso? En la área protegida, sí. Ya. Entonces, Tal vez son algunas diferencias entre la forma de manejo de Perú y la forma de manejo de los recursos de México. hay una similitud, por ejemplo, cuando usted habló del tema de la vigilancia. En Perú tenemos ese problema. Como único problema la vigilancia. El único problema que tenemos en Perú es la vigilancia. Y ahí, por ejemplo, implica la logística. En algún momento nosotros nos solicitamos esta área para que nosotros mismos lo administremos, es decir, que nos lo entreguen en concesión, pero dada la misma reglamentación tampoco se puede. Entonces, hay un segundo problema, ¿no es cierto? La idea es que las áreas naturales protegidas cumplan su principal objetivo, que es preservar el recurso. Y hacer un aprovechamiento responsable creo que amerita, porque estos bancos naturales tampoco los podemos dejar sin extraer, digamos. Y hay una sobrepoblación de recursos y un impacto en el suelo del mar. Eso es lo primero que nosotros hemos recomendado ya como pescadores activos y que conocemos el comportamiento de los recursos hidrobiológicos. Entonces, para eso se crea un plan de manejo, nos organizamos, todos nos documentamos y luego firmamos un acuerdo de conservación con la entidad del CERNAN, en este caso en Perú, ¿no es cierto? Pero, paralelamente, los ejes acompañantes, el Ministerio de la Producción, creo que acá es Conapesca, el IMARPE, acá creo que es el INAPESCA, el SANIPES, en fin, todas las instituciones ligadas a la actividad pesquera necesariamente se articulan con nosotros. Ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, creo que por ahí va a ser el problema. El tema de la guardianía, creo que sí viene por ahí puede encajar las ONG, ¿no? A manera de acompañar también un tiempo, porque el pescador tiene que entender que este es un proceso, y nosotros en Perú, por ejemplo, ya sabemos que funciona, porque cada vez que hacemos un aprovechamiento, lo hacemos 2 veces al mes en Perú, y vaya que ha funcionado. Todos los recursos han ido recuperando. Pero seguimos teniendo aquellos que no están organizados, y ese es un problema. Aquellos que no están organizados, que están fuera de las organizaciones sociales, son los que entran de noche y prácticamente roban en un banco natural. Y ese es un problema. Gracias. Gracias a las intervenciones y tal vez pueden conversar un poco más después durante el break. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos la presentación ahora no había ninguna pregunta por el chat. Y tenemos la presentación de David Hernández. Saludos a todos. El título de mi trabajo, que sería mi proyecto de doctorado, es beneficios económicos de los torneos de pesca deportiva en la Bahía de La Paz y la Bahía de la Ventana, una aplicación del método costo de viaje. Autora, David Hernández Pérez de Colcha, y doctor Luis César Almendares Hernández.
Bueno, para comenzar, me gustaría hablarles de qué son los servicios ecosistémicos. Y van a ser todos aquellos beneficios que brinda la naturaleza y que permite a la sociedad una mejora en su calidad de vida, su salud y su economía. Estos servicios ecosistémicos se dividen en 4 grupos fundamentales. Entre ellos tenemos el servicio ecosistémico de aprovisionamiento, que van a ser todas aquellas materias primas que brinda el ambiente, entre los que se encuentran pues, los alimentos, recursos medicinales, el agua potable, entre otros. Los servicios ecosistémicos de regulación, que van a estar dados por aquellos procesos claves de los ecosistemas y que permiten la regulación de ciertos impactos locales y globales, como por ejemplo la regulación del clima, la regulación del agua, la polinización, entre otros. Los servicios de soporte o sostenimiento, que van a ser todos aquellos elementos más generales de los ecosistemas y que permiten el funcionamiento de los anteriores. Dígase el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis, la biodiversidad, entre otros. Y por último, pero no menos importantes, los servicios ecosistémicos culturales, que van a ser aquellos elementos intangibles que nos brindan los ecosistemas. Entre ellos, pues, los valores de recreación, ecoturismo, valores estéticos, religiosos, espirituales, la salud física y mental, entre otros. Ahora, es importante tener en cuenta que estos servicios tienen una gran diferencia con otros bienes y servicios creados por el hombre, y va a estar dado principalmente a que estos se disfrutan de forma gratuita. Y van a tener 2 características principales: la no exclusión ni rivalidad en su consumo. Esto hace que las personas generalmente no perciban un valor a la hora de disfrutar de estos servicios ecosistémicos, porque generalmente las personas relacionan el valor con el precio, lo cual está erróneo. El precio va a ser una unidad de medida, una unidad de mercado en función de la oferta y la demanda, que puede ser superior o inferior a este valor. El valor va a estar dado por la utilidad que perciba la persona al recibir este bien o servicio. Y por supuesto va a estar dado en función de sus gustos, preferencias, bien sustitutos e incluso sus ingresos. Ahora bien, para conocer los beneficios económicos de los servicios ecosistémicos se debe acudir a otras técnicas de la economía ambiental, como es la valoración económica. La pesca deportiva es una actividad recreativa de uso directo del ecosistema marino. Y pues es un servicio ecosistémico que agrupa a pescadores en función de la abundancia y distribución de las especies objetivo. Además, es una actividad que genera un impacto menos intenso en comparación con otras actividades extractivas. Esta actividad se ha convertido en un deporte multimillonario que actualmente, según el Banco Mundial, genera alrededor de 190 billones de dólares anuales, de lo cual aportando 70 billones al Producto Interno Bruto. Y según la American Spearfishing Association, los pescadores deportivos gastan cada año alrededor de 49 billones de dólares, de los cuales el 24% son aportados a partir de la pesca deportiva en agua salada y 125 billones en impactos económicos totales, creando empleo para más de 800.000 personas. Esto crea un efecto multiplicador en la economía en al menos 3 sectores: el industrial, el pesquero y el turístico. La pesca deportiva tiene 2 segmentos principales. La pesca deportiva es regular, donde el pescador pues va a pescar sin importar demasiado la especie o el tamaño o el peso del ejemplar que pesca, es más bien de tipo recreativo. Y los torneos de pesca deportiva, que van a ser grandes eventos que se realizan de forma periódica y organizada y generalmente se mantienen a lo largo de los años, donde acá pues la experiencia, el tipo de pesca y otros insumos va a ser
importante para obtener un ejemplar de mayor peso y talla y ganar la competencia, que sería el objetivo principal de esta modalidad. La pesca deportiva agrupa pescadores en función de la distribución de las especies, donde los países principales donde se desarrolla sería Hawái, Australia, Nueva Zelanda y Perú. En América Latina, los países de mayor importancia serían México y Costa Rica, debido a dos características principales, y es la abundancia en las especies de pico y que estas especies se encuentran protegidas por la legislación en ambos lugares. En el caso de México, pues cuenta con varias características que lo hacen uno de los países más importantes donde se celebra esta actividad. Anualmente se celebran alrededor de 250 torneos en México, de los cuales el 56% de la actividad se concentra en el área de Baja California Sur, en 4 puntos principales: Los Cabos, Los Barriles, La Paz y Loreto. Actualmente, esta actividad ha generado un turismo en el estado que se considera el motor económico, aportando alrededor del 70% del Producto Interno Bruto estatal. Esto debido, además, de que el pescador deportivo genera una derrama económica 6 veces mayor al turismo tradicional. Y según el FONMAR, los torneos de pesca deportiva en el área generan una derrama económica de $50 millones anualmente. Por lo tanto, el objetivo general del trabajo es estimar el beneficio económico de los torneos de pesca deportiva a partir del método costo de viajes en la zona de la Bahía de La Paz y la Bahía de la Ventana. Para dar cumplimiento al objetivo general se presentan los siguientes objetivos específicos: describir los principales aspectos socioeconómicos del tipo de visitante que participa en torneos de pesca deportiva en la Bahía de La Paz y la Bahía de la Ventana; identificar las variables relevantes que influyen en la demanda de visitas; construir un modelo econométrico para estimar el beneficio económico del servicio de recreación; incorporar la tasa de captura por unidad de fuerza en el modelo de demanda por viajes de pesca deportiva; estimar los beneficios económicos percibidos por los visitantes que practican la pesca deportiva; y comprobar la sensibilidad y elasticidad de la demanda ante cambios en el costo de viaje. En el día de hoy me voy a centrar solamente en el objetivo número 1, que es el que hemos trabajado hasta el momento. El área de estudio está compuesta por 2 bahías, la Bahía de La Paz y la Bahía de la Ventana. Estas bahías ofrecen diversas oportunidades para el desarrollo de la pesca deportiva en las zonas cercanas al puerto, en la intermediación de las islas Espíritu Santo e Isla Cerralbo, y en los canales de navegación. Las especies más representativas son el marlin, el dorado, el jurel, el atún aleta amarilla, el guajo y el pez gallo. Para este primer objetivo, la metodología utilizada fue la búsqueda de información de literatura nacional e internacional, la revisión de registros existentes. Se aplicó una encuesta piloto para ajustar el instrumento, para luego poder comenzar con la aplicación de encuestas, que comenzó en el mes de abril y que se ha ido aplicando en todos los torneos de pesca deportiva hasta la fecha. Y pues la recolección de información, como les decía, a través de encuestas a partir de ese momento. Para eso se realizó un muestreo estratificado tomando los datos del año 2019, debido a que los años 2020 y 2021 se vieron seriamente afectados por la pandemia. El objetivo acá es que cada torneo de pesca deportiva funcione como un estrato para tener representatividad de todos los torneos y conocer el mínimo de encuestas a aplicar en cada uno de ellos. Acá podemos ver el calendario de los torneos de pesca deportiva en La Paz en el presente año. Este calendario se ha visto sujeto a cambios, modificaciones,
debido a las condiciones climáticas y condiciones de logística. Aún incluso se sigue sujeto a cambios y pues hasta el momento todos los que están hasta altura pues, sí se han realizado. Para ello, pues, el muestreo estratificado se realizó a partir de un universo poblacional de 931 pescadores, donde arrojó una muestra mínima de 64 pescadores con un nivel de confianza al 90% y un error del 10%. Y pues, a partir de la expresión que podemos ver acá, se calculó el número estrato y el número mínimo por cada torneo de pesca deportiva. Para el presente trabajo se realizó una encuesta semiestructurada con preguntas de tipo informativas, valorativas y socioeconómicas que se dividió en 5 secciones, contando con 31 preguntas. La primera sección van a ser los datos generales del pescador deportivo, entre los que se encuentra género, edad, nacionalidad, escolaridad, lugar donde radica, ocupación, entre otros. La número 2 sería preguntas acerca de su viaje. ¿Cuántas veces ha participado en torneos de pesca deportiva en el último año? ¿Cuál fue su principal motivación? ¿Y desde cuándo viene a pescar rapas en caso de que no sea nativo del lugar? La sección número 3 estaría dada por las actividades del pescador, con preguntas como el nivel de actividad, el nivel de habilidad de pesca, desde cuándo participa en torneos de pesca deportivo, si cuenta con medios y equipo propio de pesca, y las especies de preferencia. Los resultados fueron los siguientes. En cuanto a la nacionalidad, está representada principalmente por el mercado nacional con un 79%. En este caso, le sigue el 17% con el mercado de Estados Unidos y solamente un 4% el mercado canadiense. En cuanto al género, podemos ver que el más representativo es el género masculino con un 88% y la edad se encuentra la más representativa entre 41 y 50 años con un 35%, seguido de 31 y 40 años con un 34%. En cuanto al nivel de escolaridad, podemos ver que generalmente presenta un nivel de escolaridad alto con universidad, un 52%, y un posgrado o superior universidad con un 26%. El estrato productivo, la mayoría son ocupados con un 94%. Y la principal motivación está principalmente por convivir con amigos y familiares, seguida de pues, ganar el torneo. La zona en la que acostumbra a pescar es la isla Espíritu Santo, seguida por la parte norte de Punta Cerralbo. En cuanto a la participación en torneos, la mayoría de los pescadores deportivos llevan tiempo yendo a pescar a La Paz, con un 22% entre 11 y 15 años y un 20% entre 2 y 5 años. Y en cuanto a la participación en torneos en los últimos 12 meses, la mayoría pues solamente ha participado una vez con un 37%, seguida de 2 veces con un 25%. En cuanto a la habilidad de pesca, la mayoría se autodescribe como intermedia, seguido de principiantes con un 29%. Para corroborar esto, también se preguntó sobre los medios que utilizan para pescar, donde el 71% cuenta con lancha propia y el 85% también tienen equipo de pesca propio para pescar. En cuanto a las preferencias de captura,
La principal sería el dorado. Esto también se debe a que la especie deportiva principal en varios de los torneos es el dorado, y quizás por eso pues varios marcaron el dorado, seguido del marlin con un 29%. Y en el caso de las especies que capturó y liberó, podemos ver que el jurel es la que más se representa, y luego el dorado con 35%. En cuanto a los sitios sustitutos, que significa los sitios en los que puede realizar la actividad con la misma, con el mismo costo que utilizó para practicar esta actividad, la mayoría coincide en que un sitio sustituto sería Cabo San Lucas, mientras que el 28% de los pescadores deportivos dicen que no existe sitio sustituto para los torneos de pesca deportiva en La Paz. Y también se indagó sobre el lugar de compra de la licencia, donde la mayoría la compraron por internet. Esto también debido al tema de la pandemia, que creo que pues, ha incrementado las facilidades online. Bueno, en conclusión, el pescador deportivo que participa en torneos en la Bahía de La Paz y la Bahía de la Ventana se caracteriza por tener una edad entre 35 y 50 años, ser de género masculino, principalmente del mercado nacional, con un nivel de escolaridad alto equivalente a universidad o superior, estar trabajando activamente y poseer destrezas de pesca que se autocatalogan como intermedios. La mayoría de ellos vienen específicamente por el servicio recreativo que ofrecen los torneos de pesca deportiva, y sus preferencias de capturas son fundamentalmente el dorado y el marlin. El perfil socioeconómico descrito en este trabajo pues, proporciona información de referencia para el diseño de campañas de promoción de esta actividad, para direccionar las labores en función de los públicos potenciales y sobre todo incentivar la gestión, que es lo que se quiere. Pues muchas gracias y Tenemos a continuación, gracias, una presentación. Podríamos hacer alguna pregunta tal vez para Dalí. Tú mostraste en tu encuesta que tenía género, pero no creo que mostraste los resultados. ¿el género? Sí. Sí, en cuanto a género, el 88% género masculino y el resto femenino. ¿Y en tu estudio de doctorado piensas incluir alguna parte de género? Lo digo porque en la pesca artesanal el caso es muy típico de que siempre se olvidó el trabajo de la mujer, Sí. que fue invisible, y en la pesca deportiva me temo que se está cometiendo el mismo error, porque hay mujeres que se quedan en la casa cuidando a los chicos cuando el hombre va a hacer la pesca deportiva, o que limpian el pescado cuando sí, o sea, Aunque creo que se está incentivando mucho la parte, o un poquito más la parte de la mujer como pescadora deportiva. De hecho, se han hecho torneos específicos, no en la región que estoy estudiando, pero se han hecho torneos específicos para mujeres. Y creo que ya eso es un paso adelante. Creo que estamos creciendo y estamos sería tomando bonito la que posición investigara. Gracias, Deli, gracias. Le damos un aplauso. Tenemos preguntas por el chat, pero entonces tal vez le podemos dar paso a Alexis Nakandakari. Buenas tardes a todos y todas. Soy Alexis Nakandakari del TNC, de Conservancy, basado en Lima, Perú. Esta presentación, de hecho, la sacaba así de sombrero porque no tenía planeado esta presentación. De hecho, tenía unas sesiones para el jueves, pero en el proceso que venía de la sala de acá, me enteré que tenía una más. Pero colegas y amigos de Perú ya han visto esta presentación varias veces. Es una experiencia bastante rica que me ayudó a crecer como investigador y como persona.
Y como voy a improvisar un poquito, también quería que don Isaac me ayude un poquito con algunas informaciones más precisas de campo. Esto fue un estudio que hicimos en el 2015-2016, ya años atrás, cuando no había un esquema de derechos de uso pesquero para pesquerías profesionales en Perú. Nos dábamos cuenta que teníamos esta situación de la tragedia de los comunes, no sé si todos estén familiarizados con el concepto, pero básicamente lo que hemos estado en campo hemos escuchado siempre que hay mucho más pescadores, menos recursos, y lo que no pesco yo, lo pesca otro, entonces lo pesco yo. Básicamente ahí es la situación, ¿no? Entonces, frente a ello, pudimos quedarnos sentados en el escritorio, pensar, rompernos la cabeza de cómo podemos romper ese sistema. La idea no era eso, ya tenemos bastante dolor de cabeza por otros problemas. La idea era ir a campo, a terreno, y conversar con los mismos pescadores, dirigentes, socios, pescadores, hombres y mujeres, para ver cómo ellos veían el problema y cómo afrontaban el problema, ¿no? Hemos escuchado en la mañana la importancia de no solamente escuchar la voz de los pescadores, sino también incorporarlos en las tomas de decisiones, ¿no? Y en ese proceso diseñamos este estudio que la idea era recorrer toda la costa peruana y ver diferentes casos de autorregulación, lo que mencionaba don Isaac hace un momento, y ver cuáles eran las condiciones. Primero, cuál era la diversidad de casos de autorregulación, y segundo, entender por qué estos casos de autorregulación funcionaban, existían, se mantenían o colapsaban, ¿no? De manera tal de que los factores que uno podría identificar podrían ser el sustento, la base o la guía para poder diseñar una política o una regulación de derechos de uso pesquero, ¿no? Que finalmente puedan romper con este esquema de lo que no pesco yo a los pescados, pero finalmente podamos tener incentivos para el tema de la conservación de los recursos o el uso sostenible de los recursos. Uno de los casos que visitamos es el caso de Higo, del Toro. Comenzamos con los dirigentes en ese momento. Voy a hacer una presentación, espero no tomarme más de 5 minutos en hacer la presentación hasta cierto punto, y de ahí quisiera dar la palabra a don Isaac para que él cuente la misma experiencia de los pescadores, porque creo que eso es más rico que lo que voy a presentar yo, pero en fin. Un poquito del contenido, los retos de la pesquería y de la gestión costera, gestión de pesquerías costeras en el Perú, las experiencias de autorregulación, autogestión, y bueno, las conclusiones lo dejo a don Isaac para que él nos considere. Un poquito de la realidad: tenemos 3 kilómetros de costa en el Perú, una capacidad del gobierno muy limitada para el control y vigilancia. Hay regiones que tienen 1 o 2 inspectores para 100 o 200 kilómetros de costa. La gasolina es que se les acaba en agosto para todo el año, entonces la capacidad de realmente poder ser una presencia del Estado en la gestión de la pesquería en verdad es limitada, ¿no? Y más aún con el tema de COVID, porque mucho del fondo público se fue para las vacunas, para acciones rápidas, para reducir esos efectos, pero eso es la realidad que tenemos en el Perú. Una pesquería muy heterogénea, tienes más de 200 especies, multiaparejos, muchos pescadores, sindicatos o organizaciones de pescadores cooperativas, como lo conozcan, básicamente agrupaciones de pescadores que están en diferentes niveles de madurez organizacional. Hay unos muy sólidos, hay otros que recién están empezando y otros que ni se quieren ver. Y esa es la realidad que tenemos. No es un tema netamente cultural, sino también es un tema del contexto, ¿no? O sea, tienes un sistema donde tienes trampas de desarrollo, tienes corrupción, tienes necesidades, y eso te lleva a una suerte de una suerte de bomba de tiempo para que todo el tema de conflictos sociales aparezca, ¿no? Es un sistema muy dinámico. Esto es una proyección del 2005, creo, 1.8 millones de salidas, solamente para pesquerías costeras, es decir, de la orilla hasta la milla 3 o 5. Faenas que realmente pueden suceder los 365 días del año, más de 116 puntos de desembarque. Básicamente, si queremos tener un sistema de arriba hacia abajo, no va a funcionar. O sea, seamos sinceros, seamos realistas, hay que ver un sistema de gobernanza más participativa y más activa en ese sentido. Viajamos por la costa 7 meses, visitando caletas, conversando con pescadores, con lo que mencionaba hace un momento, identificar estos espacios de autorregulación y por qué funcionaban, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto, mi tesis de maestría fue con uno de estos casos en Ancón, y la idea era entender por qué los pescadores cumplían más sus acuerdos internos que las normas establecidas por el gobierno, y hay un problema de legitimidad importante, ¿no? O sea, esto que te impongan las normas y no necesariamente con la información suficiente, etcétera, genera una suerte de problema de legitimidad tanto de las instituciones, porque, seamos sinceros,
Perú ha pasado últimamente por un proceso político bastante complejo. Hemos tenido 3 presidentes en menos de 5 años. Tenemos un respaldo del gobierno por de menos del 30%, 20%, y algunos casos por ahí que se salta a 50%, pero muy excepcionales. Casos de corrupción, etcétera, que llevan a cuestionar mucho el sistema. No quiere decir que todo esté mal, pero frente a la realidad que se vive, bajo lo que se comenta en el muelle o los periódicos, y tanto periódicos amarillistas como no, te generan toda esta situación de la percepción de que algo está mal en el sistema. Lo que encontramos en todos estos lugares, hay agotamiento de recursos, hay más usos, hay menos recursos, hay más embarcaciones, hay menos... En fin, esa dinámica que pasa en muchos lugares. Hay un conflicto en el uso de recursos y prácticas pesqueras, no necesariamente industriales o artesanales, sino entre artesanales también hay ciertos conflictos entre los buzos y los pinteros, entre otras situaciones, y obviamente la dominancia o las ineficiencias de la cadena de valor que te llevan a generar precios bajos, ¿no? Y el tema de la competencia desleal, entre otros efectos que genera esto. Lo que encontramos es algo bastante interesante, alentador. Hay acuerdos comunitarios, no solamente en bentónicos, sino también en demersales, en algas, acuerdos que regulan tanto el esfuerzo como la captura. Conversábamos hace mucho tiempo con gente de gobierno, con otros investigadores, y nos decían, o sea, no hay forma de que establezcan acuerdos, no hay forma de que los acuerdos que establezcan sean más fuertes que las regulaciones que nosotros ponemos, y la verdad es que es al revés, y ahorita le voy a enseñar cómo es. Y algunos casos se complementan tanto las medidas formales como las informales o comunitarias para dar un poco más sentido a la gestión pesquera, ¿no? Entonces, estas las que le voy a mostrar son tallas mínimas, son establecidas por el gobierno, vedas establecidas por el gobierno, cuotas de extracción que también establecidas por el gobierno, y colecta pasivas, que es una forma de poder aprovechar ciertas algas. Sin embargo, lo que comenzamos a ver es tope de extracción en los grupos comunitarios. Esto es informal, esto es básicamente basado en el conocimiento empírico y cómo se entiende la situación, se establecen estos acuerdos. Lo que comentaba don Sachs sobre los 300 sacos, ellos se dividen esos sacos y ellos establecen su propia tope de extracción. Las áreas de producción natural, es decir, van rotando sus zonas, no necesitan establecer una zona de refugio per se, pero sí ellos ven cómo gestionar su espacio, ¿no? Su territorio. Limitaciones en artes de práctica de pesca, donde hay pinteros no entra rederos, o donde entra rederos no entra pintero. Si llega primero el pintero no entra el buzo, si llega primero el buzo entra el pintero. Hay diferentes formas de regularse eso. Hay rotaciones de grupo de trabajos, es decir, un día entra un grupo, otro día entra otro grupo, cosa de que no entran los 300 pescadores en una misma área, sino se comienza a regular el esfuerzo de pesca, ¿no? Y hay, por ejemplo, en el caso de Choro, entiendo, don Isaac, me puede confirmar, que si el recurso llega sucio, y eso obviamente reduce el precio del recurso, si llega una sanción también a la embarcación que no cumple ese acuerdo, ¿no? Y en ciertos casos hay hasta horario de desembarque para cuidar la calidad del producto, o también poder limitar el free riding en ciertos casos. Hay otros casos que simplemente no aparecen por más de que tengan la condición de que sean grupos pequeños, cerrados, etcétera, y hay diferentes factores que contribuyen a ello. En términos de regulaciones, lo que ven esto, bueno, las diferentes especies que encontramos o que están trabajando, este color es la regulación formal, estos colores son las regulaciones establecidas por los mismos pescadores, grupos, asociaciones de pescadores, y las celestes son cosas coordinadas entre autoridades y pescadores. Como ven, si queremos avanzar hacia una pesca más regulada, lo que establece el gobierno es suficiente, y los pescadores están proponiendo mucho más regulaciones de las que parece, ¿no? Y no necesariamente son más simples que las establecidas por el gobierno. De hecho, y algo que coincidía con una de las presentaciones anteriores, es la flexibilidad del sistema, ¿no? Estas regulaciones cambian dependiendo de las condiciones oceanográficas, del recurso, del mercado, y entendiendo que la costa peruana está en uno de los sistemas marinos más variables del mundo, tiene sentido que sean flexibles, ¿no? O sea, no siempre las cosas son iguales durante el año y durante varios años. Los mecanismos que encontramos, está el tema de mejorar la calidad de vida, o sea, mucho de esto comienza con mejorar la calidad de vida, y en ese proceso aprenden a regular la pesquería para poder cuidar el recurso de los cuales dependen, ¿no? Y si comenzamos a ver la percepción sobre la efectividad o la eficacia de estos acuerdos, es bastante alto, porque básicamente estos son acciones colectivas, voluntarias, que simplemente, si no generan ningún beneficio o no se percibe ningún beneficio, simplemente se dejan porque nadie quiere estar avanzando de la mano con otros y no van a generar ningún beneficio que podrían generar por sí solos, ¿no?
El efecto de esto, y perdón que esté en inglés esta parte, pero la jalé de otra presentación más actual. Este es el caso de Ancon. Esto fue previo al COVID. Diciembre de 2019, la proporción de naranja es tipo chico, amarillo es punto mediano y verde es tipo grande, ¿ya? Esa es la proporción de la estructura o la composición del stock. Esto es enero y eso es febrero. De hecho, había uno más en marzo y ahí comenzó la pandemia que llevó todo el caos. Pero básicamente lo que vemos, diciembre, enero, febrero, la proporción de pulpo más grandes comienza a aparecer. Obviamente, esto es una decisión correcta en el momento correcto porque también se dio con el caso de que fueron los mejores meses para el reclutamiento y crecimiento de los pulpos, ¿no? Entonces, si comenzamos a combinar unos esfuerzos de ciencia o soluciones basadas en ciencia con el conocimiento de los pescadores, estos son los resultados que podemos tener. Entonces, perdón que me estoy acordando. Lo que hemos visto es que no han tenido acceso preferencial hacia el recurso, o sea, que han estado en competencia con otros, no es racional cuidar los productos, ¿no? Básicamente, no voy a cuidar los productos que otro va a venir, que no ha hecho el esfuerzo, se va a meter a mi zona, ¿no? No obstante, cuando han tenido el acceso preferencial, han podido, no todas las que han tenido acceso preferencial han podido autogestionar sus recursos porque hay procesos intrínsecos a los grupos que son necesarios para poder lograr ello, ¿no? Es un tema de percepción de los recursos, del agotamiento, y obviamente hay un tema de liderazgo que es bastante importante, ¿no? Básicamente, y aquí quiero terminar porque esta es la parte un poquito más compleja, pero básicamente es una suerte de algo de decisiones simplificadas de la autogestión, y esto parte con la idea de uno de por qué inicia y el otro por qué se sostiene, ¿ya? Y también ahí está el colapso. Lo que está marcado en naranja son lo que se puede, uno, de manera externa, ya sea gobierno, mercado, ONGs o sociedad civil, puede comenzar a fortalecer para poder generar estos esquemas, ¿no? Y estos son esenciales, pueden ser los building blocks o los factores esenciales para poder generar normativas o esfuerzos de apoyo a las organizaciones, porque básicamente si ahorita, por ejemplo, un grupo de pescadores se quiere meter en una zona que está autogestionada, lo puede hacer, ¿sí? Y lamentablemente si van a las autoridades como la capitanía, el tema de parques o quien sea, te van a decir, ¿dónde está tu sustento legal? No tienes esto, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, eso es esencial para poder cubrir y comenzar a ayudar a avanzar esos derechos de uso pesqueros para que puedan finalmente decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este derecho de uso, ya sea plan de extracción, área de manejo, lo que quieran llamarlo, yo tengo esto, anda a cumplir mi derecho. Básicamente es eso, y uno de los problemas que han tenido, no solamente en Hilo, sino en otros lugares, es el tema de la pesca ilegal, que genera varios desincentivos para el tema de la autorregulación, ¿no? Ha pasado en muchos de estos casos que entran pescadores de otros lados para sacar los productos y básicamente o es por susto o a la fuerza que lo sacan de la zona. Obviamente eso genera también problemas legales a los presidentes porque muchas veces también se llega a una denuncia usurpación de competencias, entre otras cosas. Don Isaac, no sé si nos quiera contar un poquito más de la experiencia con el choro, de cómo inicia, cómo... Tal vez yo sugeriría porque el carro que se va para el cóctel, que nos va a llevar al cóctel, ya está fuera. Entonces tal vez diría que continuemos la conversación durante el brindis. Y si don Isaac quieres hacer una intervención breve, pero como para darnos cabida para buscarle durante el brindis y tener más Sí, un minuto. Es importante la intervención de los pescadores artesanales que conocen muy bien su realidad. La autorregulación ha funcionado en el tema del erizo, en el tema del choro, en el tema de la cuota. 3 factores determinantes que hemos ido aprendiendo y que nos han beneficiado a nosotros. 1, hacemos menor inversión. 2, traemos menos cantidad, menos esfuerzo pesquero. Y tercero, la calidad fundamental, hablando de la inocuidad y la trazabilidad propia del entorno. Estos 3 factores nosotros hemos comenzado a entenderlo y su importancia. Por eso la autorregulación. Curiosamente, cuando nosotros queremos que esta parte nos apoye la autoridad para que otros grupos que no están inmersos en nosotros funcionen de esa misma manera,
No, la autoridad se basa en la norma, en la ley, y que eso está abierto para todos. Como ahorita acabo de escuchar, ¿no? No todos tienen derecho a entrar a una zona de reserva. Sí, así dice la ley, lamentablemente. Pero venimos fracasando. Tienes que empezar con un grupo, deja de hacer este grupo, entrar a otro grupo, pero no puede entrar mucha gente tampoco en una zona de reserva. Todo eso tiene que la autoridad tomar conciencia. Entonces, nos hemos organizado también nosotros, que en verdad sí es que necesitamos a la autoridad, no es que no, porque en la parte científica también tiene mucho que ver con el tema de la regulación, cómo viene comportándose los recursos, eso es importante. Lo que hemos ido aprendiendo también es necesariamente el hombre solo, el pescador solo, no va a llegar nunca a ningún lugar. Necesitamos de la articulación de las entidades del Estado, necesariamente, y todo aquel que esté ligado a la actividad pesquera. Si juntos trabajamos, estamos seguros de que en algún momento vamos a encontrar una regulación, una extracción, una pesca sostenible, pero sobre todo responsable. Gracias. Gracias. Quería hacerte una pregunta en relación a las que has hecho, ¿no? Muchos académicos sido para eso que hablan. Porque pues, si una investigación puede impactar en la salud de Europa, gracias. Sí, sí. O sea, hay casos que ni arrancaron porque tenían esta suerte de competencia, no eran los únicos usuarios del Banco Natural. Y obviamente la contraparte no quería participar del sistema, ¿no? En Paiján, que ven el Cochabamba del Cocho, lo que tenían era que eran 4 grupos familiares y uno de ellos eran más jóvenes, más intrépidos y no quisieron cumplir con la autorregulación, ¿no? Y no hay forma de poder hacerle la aplicación del acuerdo, porque finalmente es voluntaria, ¿no? La pregunta sobre si el Estado, o sea, puede generar, o sea, impulsar estos casos, yo creo que sí, siempre y cuando haya ciertas formas de trabajar, ¿no? Hay pescadores que sí me han dicho, o sea, si viene el Estado aquí, es muy probable que en vez de mejorar, mejoremos porque no va a comenzar a poner trabas, ¿no? O sea, yo entiendo que la formalización es importante, pero la formalización es un medio para, no es el objetivo, ¿no? Y hay otros casos donde, o sea, son muy rígidos o muy lentos para responder cuando, o sea, el día a día que viven los pescadores, que se tiene la marea tal o X, o el niño, etcétera, tienes que responder más rápido, ¿no? Y esa acercamiento de entre, o sea, los grupos de pescadores, la realidad y el gobierno es lo que se tiene que comenzar a agilizar con estos esquemas de co-manejo. De hecho, discutíamos de que la suerte del plan de extracción y todo esto que se plantea en Perú no sea a través de mesa de paro, ¿no? No sea yo envío el documento, el gobierno me manda otro documento y esa es la interacción, sino que sea una mesa realmente para conversar. Obviamente eso genera muchos riesgos porque hay una suerte de catarsis al inicio que, oye, tú no me hiciste caso, que esto, que el otro. Pero lo que hemos visto en la experiencia de Chile, por ejemplo, es que sí, se da esos sistemas, esa situación, pero si lo gestionas bien y lo llevas bien, genera más solidez que otros, ¿no? Cuando pasó el tema de la crisis política en Chile, conversaba con Rodrigo Esteves, que ha estado acompañando mucho estos comités de gestión, él me decía, ¿sabes qué? Por más de que teníamos esta crisis política, que había enfrentamientos entre la población y el gobierno, los comités seguían funcionando, ¿no? Entonces comienza a generar esos temas de colaboración y de fortalezas de confianza, pero eso, o sea, tiene toda una suerte de condición de que la autoridad tenga las capacidades, los recursos, el personal para poder generar estos espacios, porque no vas a tener, no sé, 20, 30 personas de produce, por ejemplo, en este caso, que vaya a cada una de las comunidades. No hay que generar esas condiciones para poder. 10 segundos, permítame, 10 segundos. El Estado y sus cuadros. El derecho de gestión de recursos. Nosotros declaramos cuando traemos un recurso y lo vendemos. Pero a través del SANIPES, que es el ente regulador de la trazabilidad de los de recursos, le entrega a cualquier asociación. En un inicio fue control nada más. Y nosotros, nuestros acuerdos, hacíamos respetar a las demás organizaciones sociales. 3 más y 3 más, nosotros le metimos huevo. Y se respetaba. Pero ¿qué pasa en SANIPES? Todos tienen derecho a todo. Entonces, el Estado se equivoca.
Bueno, gracias a todos quería darle un aplauso a todos ustedes y a él.